Tengo acá varios temas. Primero, el pasado perfecto. Están las tres formas: la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Yo había andado, por ejemplo, tiene una composición. Primero le pones el pronombre, en este caso puede ser I, y recuerden que el verbo have tiene dos significados: haber y tener. En este caso está con el significado de ejemplo. Yo había andado. I had walked. La pronunciación de la palabra andado o caminado es walked. Como está en pasado, a la D se le tiene que pronunciar como una especie de T, una especie de T ligera, ¿no? Walked. I had walked. Yo había andado. Y su forma negativa solamente se tiene que poner la palabra not, pero en este caso está en la forma contraída, en la forma corta. En la forma larga sería I had not walked, pero acá lo pongo como I hadn't walked, que es, digamos, la forma más común de hacerlo, ¿no? I hadn't walked. Puedes pronunciarlo hadn't o hadn't. Y la forma interrogativa: ¿había yo andado o había andado yo? Had I walked? Had I walked? Recuerden que cuando se hace preguntas en inglés, el pronombre pasa al segundo lugar y el verbo auxiliar, en este caso had, pasa al primero, ¿no? Ahora hablemos del futuro perfecto. ¿Cuál es la composición? En la forma afirmativa tienes que poner el pronombre, en este caso estamos usando el I, luego will, que obviamente es el auxiliar del futuro, will, y luego have, y el verbo principal lo tienes que poner en ed si en caso es verbo regular, y si es irregular tienes que saber cómo se hace el pasado participio de ese verbo. Yo habré andado. I will have walked. I will have walked. Yo no habré andado. I won't have walked. I won't have walked. Y la forma interrogativa: ¿habré andado yo? Obviamente ponemos primero el auxiliar y luego el pronombre. Will I have walked? Will pasa al primer lugar, el pronombre en el segundo y have en el medio. Will I have walked? Will I have walked? Y así. Eso sería el condicional perfecto. ¿Cómo se construye el condicional perfecto? También tenemos las tres formas: afirmativa, negativa, interrogativa. Yo habría andado. I would have walked. I would have walked. En este caso ponemos would, el condicional, más have y el verbo en participio pasado, ¿no? I would have walked. Yo habría andado. Yo no habría andado. I wouldn't have walked. I wouldn't have walked. ¿Habría andado yo? Would I have walked? Would I have walked? Would I have walked? ¿Habría andado yo? Chequen la pronunciación de esto, ¿no? I would have walked. I wouldn't have walked. Would I have walked? Únicamente hay que conjugar el verbo to have en presente, pasado, futuro y condicional simple, y añadir el verbo principal en participio. Para formar el participio de un verbo en inglés debemos distinguir si se trata de un verbo regular o irregular. Si es un verbo regular, vas a añadir la e y la d al final de ese verbo. Por ejemplo, con el verbo que estamos trabajando, que es walk, caminar o andar. Su pasado sería con ed porque es un verbo regular. La ed lo pongo al final. ¿Cómo se pronuncia? Walked. Ahora, en cambio, si se trata de un verbo irregular, debemos aprender de memoria su forma en participio, porque cada uno de estos cambia de una manera drástica. Por ejemplo, tengo el verbo buy, que es comprar. Su forma pasada sería bought. Si te das cuenta, ya no puse ed porque no es un verbo regular. Entonces, comprado se diría bought. Entonces, para estos casos siempre es necesario memorizar cómo es el pasado participio de un verbo irregular o el pasado de un verbo irregular.